tardes amigos, les saluda el ingeniero Pedro Salas Mori desde su programa Perú en el Mundo, que se transmite desde el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, siempre interesados en trasladarles a ustedes información útil de coyuntura, porque tenemos que estar siempre atentos a no solamente los escenarios tradicionales, sino los que, por ejemplo, dificultan la vida en este momento en Brasil, en Bolivia y de repente en nuestra frontera peruana con esos incendios. Hoy día tengo el grato placer de presentar a un gran amigo, un gran profesional, el ingeniero David Israel Heredia, con el cual vamos a tratar un tema justamente de coyuntura, la energía en el Perú. Esto porque representa de que nuestro país cada día demanda más energía y tenemos que fortalecer de preferencia los recursos naturales que podamos aprovechar y entonces con tecnologías adecuadas poderlos aprovechar al máximo. David Israel, un gusto tenerte. Muchas gracias, Pedro. A tus órdenes. Bueno, a ver, comencemos con el tema de la electricidad y su importancia en el desarrollo. Bueno, personalmente para mí la electricidad es como la sangre en el cuerpo humano, porque si no hubiera electricidad no hubiera movimiento, no hubiera pensamiento, no hubiera acción. Entonces el país necesita electricidad para poder desarrollarse y crecer. Ya, está muy bien. Ahora, se habla de que el Perú tiene muchos recursos hidráulicos, gasíferos, petroleros, pero eso solamente se queda pues muchas veces en los mensajes, pero no se aplica hacia el desarrollo de nuestro país. Bueno, yo no diría eso. Yo creo que los diferentes gobiernos que han pasado por el país siempre han tenido una política de desarrollo de la energía. Antes, en el gobierno militar, se dio prioridad a lo que era la hidroenergía, a través del uso de los recursos hídricos de los ríos. Posteriormente, ya en la época con Fujimori y después con Alan García, se ha dado prioridad a lo que es el gas natural. Y se ha desarrollado el gas natural. Hay centrales térmicas de gas natural y que están haciendo su trabajo. En las circunstancias actuales estamos dando prioridad a ese recurso energético renovable que es el viento y el sol. Y ya tenemos en el país varias centrales solares y eólicas que ya están generando energía y están brindando electricidad al sistema interconectado nacional. Ahora dime, esta importante iniciativa es algo que ya se está masificando. Bueno, ahí hay que separar dos cosas. Las centrales renovables grandes, que ahorita tenemos más o menos algo de 500 megawatts como centrales renovables, tanto eólicas y solares, y lo que es la microgeneración fotovoltaica, que se da en algunos lugares rurales como Puno y en la selva amazónica del país. Ahí sí tenemos indudablemente pequeños paneles solares que están siendo utilizados por los usuarios para poder generar su electricidad y consumir para sus propios recursos, ¿no? Ahora, esa diversificación energética tan particular en nuestro país, ¿qué necesita para fortalecer tantos lugares que no tienen energía? Bueno, aquí lo que se necesita indudablemente es seguir con una política de promoción y fomento y de incentivo para que los pequeños inversionistas puedan seguir desarrollando el uso de recursos renovables. También el gobierno tiene su programa FICE, que es el Fondo de Incentivo al Sector Energético, y que indudablemente ayuda a muchos pobladores del ámbito rural a que puedan poner sus paneles solares y generar su electricidad. Creo que debemos continuar con esa política y a futuro indudablemente un nuevo cambio, una reforma de electricidad en la cual tanto tú como yo, como cualquier peruano,
Si tiene la habilidad, tiene la capacidad y tiene los recursos para generar, que genere. No tenemos por qué limitarlo. A propósito, ¿qué países pueden ser colaboradores de este desarrollo energético en el mundo? Mira, Pedro, yo estuve en Israel el año 1995. Ya desde ahí yo tuve conocimiento del gran recurso que estaban utilizando los israelitas para generar electricidad en las comunidades, dentro de las ciudades. Tenían paneles solares para las duchas, para las cocinas, para todo el ambiente doméstico. Israel es un país que ha avanzado en esto, después vinieron otros países como Alemania, Japón, China, Estados Unidos. Hay países que ya han desarrollado bastante en este tema y que podríamos también tener convenios, relaciones para que nos puedan ayudar a llevar electricidad de este tipo a nuestro ambiente rural. Pero en ese tema me gustaría a mí, si tú tienes información, detallar qué países, por ejemplo, en el ámbito gasífero, qué países en el ambiente solar, qué países en el ambiente hidráulico podrían ser apoyo para nuestro país. En el ambiente gasífero, a nivel mundial sabemos de que hay una asociación de países que se dedican al gas natural, siendo uno de los principales de esos países Rusia. Pues. Rusia es un país que tiene una ingente cantidad de gas natural y que lo aprovecha y vende gas a Europa y hasta África. Entonces, creo que por el gas natural podemos conversar con este grupo de países para que nos ayuden al desarrollo del gas natural. Ahora, con respecto a hidroelectricidad, indudablemente tenemos países con grandes centrales inmensas, como por ejemplo Brasil, y en la frontera de Brasil y Uruguay existe una gran central hidroeléctrica, inmensa, mucho, 3 veces, creo, me parece 4 veces más que Mantaro. Entonces ahí hay experiencia que indudablemente puede ser utilizada para poder explotar la hidroelectricidad aquí en el país. Pero, por ejemplo, tenemos muchos ríos en la selva, como el Marañón, el Ucayali, que también podrían ser centros hidráulicos. Sí, para tu conocimiento, debo decirte que desde el año 70, en la época militar, existe un estudio realizado por la GTZ, si no me equivoco, donde levantó un inventario de todas las cuencas hidráulicas a nivel nacional y ubicaban en cada punto donde podría existir una central hidroeléctrica. Este estudio ha sido tomado en cuenta indudablemente por muchos inversionistas a nivel mundial, tal es así que la central hidroeléctrica Chagua, indudablemente ahora que lo han comprado los chinos, es producto de ese estudio que se hizo en esa época. Es decir, los estudios están, solamente faltan los inversionistas promover y fomentar estos estudios para que vengan y puedan invertir en el país. Claro, pero también pienso que el Perú tiene que salir de una forma más protagónica hacia esos países donde también, por ejemplo, podemos recibir el apoyo de las embajadas peruanas que están en esos lugares para fortalecer, y con nosotros los ingenieros, que somos los que al final entramos al campo para desarrollar los proyectos, se pueda concretar esas cosas. Bueno, sí, en ese aspecto tienes razón de que debemos ser capaces de utilizar nuestros recursos en el extranjero para atraer a los inversionistas. Pero yo también quisiera rescatar de que nosotros los peruanos somos descendientes indudablemente de una gran civilización que ha tenido tecnología propia, y nosotros desde esa época hasta la fecha no vemos con buenos ojos de que nosotros los peruanos tengamos tecnología propia a la fecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué estamos haciendo para desarrollar nuestra tecnología? Yo creo que también la parte de energía debería conllevar a desarrollar tecnología propia utilizando las universidades, y a cualquier otra persona inversionista que quiera ver con buenos ojos el desarrollo de tecnología peruana, apoyarnos en eso, ¿no? ¿Pudieses informarnos en ese tema de qué circunstancias nos estás hablando? Bueno, acabo de leer, por ejemplo, en internet, que después de 1400 años se ha descubierto una tecnología que utilizaban los pre-incas para almacenar agua en la costa.
Entonces eso quiere decir que sí tenemos tecnología. Lo que pasa es que no la hemos dado a conocer, no la hemos dado a difundir, no la conocemos, y como no la conocemos, no la aplicamos. Entonces estamos esperando que venga siempre alguien de afuera que nos diga, mire, esto es así, esto es así, y por favor hagan por acá. Yo creo que eso debe cambiar en el sentido de que nosotros mismos, nuestros profesionales, nuestras universidades, nuestras autoridades, tiendan y se orienten al desarrollo de tecnología propia en el Perú. Tenemos a Pedro Pablo Paulet, que hizo un cohete, el primer cohete sónico, allá por el siglo XVIII me parece, y hasta la fecha no hemos desarrollado otra cosa, pues no vemos. Yo realmente lamento mucho que como ingenieros nos hayamos estancado tanto. Sí, bueno, lo rescatable en lo que acaba de decir es de que nuestro país tiene todo un historial tecnológico de ingeniería. Si no, veamos nuestras ruinas, que no deben ser llamadas así, como Machu Picchu, una ciudadela completa hasta con agua, desagües, ¿no? Con los andenes, donde se desarrollaba su agricultura sin causar problemas a las cuencas, en fin, una infinidad de técnicas. Además, por ejemplo, la domesticación de la papa, la kiwicha, la maca, la quinoa, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Claro, si nosotros, pues, si nuestra civilización, la gente oriunda de esta tierra llamada Perú, era gente pues que hablaba con el universo, que conocía los astros, las estrellas, sabía cómo iba el clima, sabía cuándo iba a haber sequía, y ya estaban preparados para eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para rescatar todo ese bagaje cultural y tecnológico antiguo? Claro, pero dime, bueno, ahora en este escenario que nuestro país, por ejemplo, ha concentrado poblaciones muy grandes, en el caso de Lima, por ejemplo, que hemos pasado de menos de 1 millón de habitantes a 11 millones, y que muchísima gente vive en los cerros con dificultades de agua, de energía, ¿qué podemos sugerir? Yo sugeriría que ya se busque otro lugar en la cual se pueda migrar toda esta cantidad de población, ¿no? Y se debe buscar ese lugar ubicando el centro de gravedad del país. ¿Cuál es el centro de gravedad del país? ¿Lo sabemos? Quizás lo sepan los militares, quizás lo sepan las Fuerzas Armadas, quizás lo sepa de repente hasta las órdenes religiosas, porque ellos son los que están esparcidos a nivel nacional, y sepan de un lugar indudablemente adecuado por el cual debería ser el futuro poblacional, donde debe estar ubicado la nueva población del Perú. Claro, yo insisto que debemos rescatar muchos los aspectos tecnológicos de esa época. Por ejemplo, cuando hicieron el camino del Inca, ¿no? Toda una infraestructura que la caminaban, ¿no? Y hacían proyectos de comercialización, de agricultura, de ganadería con sus alpacas, sus vicuñas, y un manejo verdaderamente muy eficiente en esa época. Indudablemente pues que hubo estadistas, pues, ¿no? No podemos decir que no hubo. Hubo gente inteligente que supo distribuir los recursos y que supo expandirse pues dentro de su contexto geográfico y ecológico, ¿no? Sí, pero yo quisiera que tú nos sigas desarrollando la actualidad ahora. O sea, ¿qué lugares podrían ser lugares con posibilidades de recibir energía no convencional, diremos, si se puede llamar así? Los lugares que deberían recibir energía, llamémosle renovable, indudablemente son aquellos lugares que siempre han estado olvidados desde el inicio de la República del país. Ahí es donde debemos apuntar. Y debemos desarrollar proyectos pilotos
ya no pues debemos estar distribuyendo todos nuestros recursos a nivel nacional de tal manera de que a un puntito llega algo ínfimo del presupuesto y con ese ínfimo del presupuesto no podemos hacer nada. Yo creo que deberíamos concentrar nuestros recursos en proyectos pilotos en las zonas más pobres, ya sea teniendo 3 o 5, habiendo definido 3 o 5 zonas pobres, apuntar ahí. Embarcarnos en una tarea de 3, 5 años y al final demostrar que sí se hizo, sí se pudo hacer las cosas y que por lo tanto vamos a continuar así. Yo creo que esa es una decisión política que deben tomar nuestras autoridades y seguir adelante. Y dime, volviendo a tu especialidad, ¿por qué es tan importante la electricidad en el desarrollo de la humanidad? Es importante la electricidad porque realmente genera redundancia, desde que genera desarrollo en sí, va a seguir generando indudablemente crecimiento y el crecimiento nos va a llevar a la madurez y vamos a ser ya un país indudablemente en la madurez, vamos a ser un país ya indudablemente con mucha estabilidad que va a traer mucha inversión. Ahora bien, también aparte de los recursos renovables, también hay que ver cuál es la tendencia en el mundo sobre la energía. Vemos de que, por ejemplo, existe la geotermia, la biomasa, vemos que también los países avanzados y desarrollados van a seguir manteniendo la energía nuclear. Vemos también de que hay ya un desarrollo del hidrógeno para la generación de energía y para el uso en el transporte terrestre y marítimo. Entonces, ese tipo de tendencias también como país debemos tenerlo en cuenta para poder planificar a largo plazo y tomar medidas ahora para que a futuro estas se cumplan. Eso es importante, el mediano y largo plazo, que nuestro país encuentre mejores caminos, no solamente para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y que esos profesionales que ya nos reemplacen en algún momento tengan ya una base tecnológica aprobada y debidamente desarrollada. Sí, indudablemente que la preocupación no solamente es por el hoy, también tiene que ser la preocupación por el mañana, por aquellos a quienes vamos a delegar y a dejar en herencia lo que estamos construyendo ahora. Por eso, de preferencia, ¿con qué tecnología energética podríamos decir que tendríamos desarrollo para la costa, la sierra y la selva? Actualmente, el recurso energético de primera mano va a ser las renovables, es decir, la solar y la eólica. Y en alguna parte la biomasa. A mediano plazo deberíamos seguir manteniendo las centrales hidráulicas. Y en el largo plazo ya debemos estar pensando en otro recurso de tendencia mundial que podría ser el hidrógeno o la nuclear. O sea, con eso tendríamos un largo plazo asegurado. Sí, tenemos, indudablemente como país tenemos ingentes recursos energéticos que cubren la demanda energética a futuro a largo plazo. Ya, pero por ejemplo, no sé si tú has escuchado de que en el mar también se puede desarrollar tecnologías energéticas. Sí, hay indudablemente ya tecnología desarrollada por algunos países que usan las ondas, ¿no? Las ondas de las olas para poder mover las turbinas y que estas turbinas generan la electricidad. Indudablemente sí tenemos. También hay, por ejemplo, tecnología desarrollada en lagos. Esta tecnología consiste, por ejemplo, en hundir un peso hasta el fondo del lago, ahí inflar algunos globos con aire y en un momento determinado soltar el aire abajo, ya debajo ya al fondo del lago, abrir las bolsas de aire y hacer que este peso suba. Al subir ya está moviendo las turbinas y está generando energía. Entonces ahí vemos pues que hay tecnologías ya desarrolladas en otros países que yo creo que lo que deberíamos hacer es copiarlas y desarrollar lo nuestro. Es lo que tenemos que hacer y eso de quién va a ser el papel más importante, de las universidades y de todo aquel inversionista que quiera pues sacar de esto un buen provecho, ¿no? Claro, eso es importante. El rol de las universidades
que se transformen verdaderamente en grandes laboratorios tecnológicos para adaptar las tecnologías de otros países a nuestra realidad. Yo soy convencido de que no hay que inventar la pólvora. La pólvora se inventó hace muchísimos años. O sea, si sabemos ubicar las tecnologías que están en los países más avanzados, eso puede ser una forma de desarrollarlos. Sí, así estoy de acuerdo contigo, Pedro. Hay que aprovechar lo que tenemos y avanzar. Bueno, yo quisiera que tú, David Israel, nos des un mensaje final de esta especial entrevista importante para nuestro país. Mi estimado Pedro, muchas gracias por la invitación, por haberme permitido expresar mis ideas y por haber dado a conocer lo que realmente es nuestro país, lo que necesita nuestro país y lo que debemos hacer como peruanos para seguir desarrollándonos en favor de las futuras generaciones. Mira, David Israel, el tema es muy importante porque no solamente tiene que ver con el desarrollo, sino con la salud, con la educación y todos los elementos que integran el desarrollo de un país. Y nosotros necesitamos que los ingenieros nos integremos más en esos aspectos de alta tecnología para ganar tiempo. Esto es todo por hoy día, queridos amigos, y será hasta la próxima cuando estemos siempre con temas de interés para ustedes y para todas las personas que deseen conocer más de nuestro país. Gracias.